En este video les voy a hablar sobre el texto titulado La política y lo político de Chantal Mouffe. Este texto es el segundo capítulo del libro llamado En torno a lo político, el cual fue publicado en el 2005. Ahora, lo que hace la autora en primer lugar es distinguir entre la política y lo político. Para ella, la política tiene una dimensión óntica, y esto significa que hace referencia a las prácticas, a las instituciones de la política convencional. Estas instituciones y estas prácticas son las que permiten que haya un orden en nuestra sociedad. Por otro lado, lo político lo ve en su dimensión ontológica, es decir, lo ve como el modo y la forma en la que se instituye la sociedad. La autora también nos va a hablar de dos formas distintas a través de las cuales se ha pensado lo político. Por un lado tenemos un grupo de pensadores como Hannah Arendt, que ve lo político como libertad y como deliberación pública. Por otro lado vamos a tener autores como Carl Schmitt y como la misma Chantal Mouffe, que van a ver lo político como espacio de poder, de conflicto y de antagonismo. Así, para Chantal Mouffe, lo político tiene que ver con el antagonismo. Las cuestiones políticas implican entonces que existan alternativas sobre las cuales hay un conflicto y que se pueda elegir entre una alternativa u otra. Entonces, en el mundo social hay pluralismo y hay conflictos sobre los cuales además no hay una solución racional. De esta forma, ella está posicionándose de forma crítica respecto al pensamiento liberal. El pensamiento liberal nos va a decir, mediante un enfoque racionalista e individualista, que es posible a través del diálogo y a través del razonamiento de los individuos llegar a un consenso. Esto implica negar la dimensión antagónica de lo político, y para Chantal Mouffe lo político es esencialmente antagónico. Por ello, la autora va a pensar que va a criticar a los pensadores liberales al decir que no están entendiendo a cabalidad qué es lo político o en qué consiste lo político, pues va a haber siempre conflictos sobre los cuales no se puede llegar a una resolución de forma racional, y para ella el consenso, si bien es posible, tiene que estar acompañado de un disenso. Ahora, uno de los autores que retoma Chantal Mouffe para pensar lo político es Carl Schmitt. Para él, el criterio de lo político es la discriminación entre amigo y enemigo. Al formar un nosotros o al pensar un nosotros, se está pensando también necesariamente en un ellos. Así es como se forman las identidades políticas. Entonces, puede haber un grupo en donde nos sentamos todos y todas identificados, identificadas, y pensemos en ese grupo como un nosotros, pero sabemos que ese nosotros existe en tanto podemos identificar otro grupo que es percibido como el ellos. La forma en la que Carl Schmitt va a ver la relación entre nosotros y ellos es en términos de amigo y enemigo. Es decir, este autor va a pensar que la relación entre nosotros y ellos siempre va a ser antagónica y siempre nos vamos a ver como enemigos. Así, la formación de identidades políticas tiene que ver con la diferencia. La formación de identidades es diferencia, y muchas veces esta diferencia también viene acompañada de jerarquías: lo blanco, lo negro, lo femenino, lo masculino. Así nuestras formas, y podemos pensar nuestras formas, nuestras identidades, que tienen que ver con un reconocimiento de un ellos, de alguien que es distinto a nosotras, y de un nosotros. Por eso la autora va a decir que toda identidad es relacional. Las identidades, si bien pueden ser muy íntimas o muy propias, en realidad se construyen en relación al otro. Sin embargo, a diferencia de la postura de Carl Schmitt, quien va a decir que la formación de identidades políticas y el reconocimiento de un nosotros y un ellos necesariamente va a traer consigo una relación antagónica, en donde el ellos sea percibido como una amenaza a la existencia del nosotros, para Chantal Mouffe esto no necesariamente tiene que ser así. Si bien siempre va a haber la posibilidad de que se genere una relación antagónica al diferencia entre nosotros y ellos, también es posible que haya una relación agónica. Ella le llama la relación agónica a esta relación en la que estos grupos que están disputando poder se reconocen entre ellos como grupos con posturas legítimas, aunque también reconocen que no van a poder llegar
a un consenso de forma racional. Así, la autora va a decir que la práctica democrática debe buscar transformar el antagonismo en agonismo, debe buscar promover que haya prácticas entre nosotros y el ellos, que haya prácticas agónicas y no prácticas antagónicas, en donde la resolución de conflictos no necesariamente es pacífica, en donde hay exclusión y donde no es posible ni el consenso, ni el llegar a acuerdos, ni mucho menos. En cambio, en una relación agónica, si bien tampoco es posible el consenso, podemos llegar a percibir al otro como alguien con una causa legítima o con una postura política legítima y se puede dar esa lucha por el poder de forma mucho más pacífica. En ese sentido, otro de los puntos importantes que toca esta lectura tiene que ver el pensar a la política como hegemonía. Esto quiere decir que la sociedad, es que importante pensar a la sociedad como un producto de prácticas que buscan establecer el orden en ciertos contextos. Para ello, la autora diferencia entre lo social y lo político, siendo lo social aquellas prácticas que se dan por sentadas y que ocultan actos originales de las que se constituyeron. Es decir, cuando pensemos en lo social, podemos pensar en estas formas de hacer que no tenemos tan claro cuándo empezaron, cuándo se empezaron a hacer de esta forma o un momento específico y quedamos por sentadas, sobre las cuales no nos sentamos a reflexionar. En cambio, lo político es la expresión de una estructura particular de relaciones de poder. Así, volviendo al punto, ella nos va a decir que la política la podemos pensar como hegemonía. Esto significa que el orden político que actualmente está establecido se estableció no como resultado de un consenso, sino mediante la exclusión de otras formas o posibilidades que fueron reprimidas. Entonces hay un orden hegemónico que pasó por un proceso de exclusión de otras formas posibles de hacer y estas otras formas posibles de hacer lo usual es que estén en resistencia o que estén respondiendo o que estén metiéndole ruido al orden hegemónico. A ellas les vamos a llamar formas contrahegemónicas, que lo que buscan es anular la forma hegemónica actual y establecerse ellas como hegemonía. Otro de los elementos que retoma Chantal Mouffe para pensar la formación de identidades políticas y esta construcción del nosotros y del ellos es la idea de Freud de que el ser humano es agresivo a través de sus pulsiones, a través de sus instintos, por así decirlo. Ella va a decir que en efecto el ser humano es agresivo, pero que las instituciones democráticas tienen la labor de desarmar esas fuerzas hostiles presentes en las sociedades humanas. Así, la democracia moderna y las instituciones democráticas tienen el trabajo de desarmar estas fuerzas hostiles y de canalizar los conflictos de forma tal que se hagan agónicos y no antagónicos. Para ello, retoma el trabajo de Elías Canetti, quien sugiere que el sistema parlamentario es el que va a permitir que esto sea posible. Así, el sistema parlamentario es uno de los canales a través de los cuales las pasiones, las identidades pueden movilizarse, canalizarse para generar una forma de democracia plural en donde sabemos que hay grupos distintos con ideologías distintas que son reconocidos como legítimos entre ellos, pero que se sabe que no van a poder llegar a un consenso a través del diálogo, que es la crítica que hace Chantal Mouffe al pensamiento liberal. En conclusión, ella nos va a decir que en una democracia moderna los conflictos tienen un rol integrador. No tenemos que dejar de pensar en el conflicto como algo malo o como algo que queremos evitar en una sociedad, pues la sociedad se construye a partir de estos conflictos. Sin embargo, lo que hay que hacer con los conflictos es que sean canalizados de forma agónica y no de forma antagónica. Y esto se puede lograr a través de un sistema democrático pluralista. Así, una democracia moderna debe propiciar formas políticas de identificación colectiva en torno a políticas y a posturas claramente diferenciadas de forma agónica. Así, el consenso, si bien en algunos espacios es necesario y es posible, este siempre tiene que ir acompañado del disenso. Espero que les haya servido este video y si tienen comentarios, dudas, quejas, sugerencias, pueden dejarlos aquí abajo en los comentarios.